Hola a todos ustedes, mis amigos de esta red social de Facebook y los que están inscritos o suscritos en mi cuenta en YouTube. El día de hoy quiero compartirles un capítulo de este libro, Decisiones Inteligentes. Sale al revés en la pantalla, bueno, acerca de las decisiones correctas que debemos de tomar y que no deben de ser a la ligera, ¿no? De Mark Matlock. Así que voy a leer el capítulo 3 porque ya he estado leyendo los otros, así que quiero que ustedes puedan disfrutar de la lectura conmigo mientras yo me nutro. Quiero bendecirlos a todos ustedes. Así que empezamos. El capítulo número 3 dice: los planes de Dios para nosotros. ¿Te suenan familiares algunas de estas declaraciones? Primera, estoy buscando la voluntad de Dios. Otra, no quiero estar fuera de los planes de Dios. Otra, siento que Dios me está guiando a hacer esto. Otra, simplemente ora y Dios te revelará lo que tienes que hacer. Dentro del pueblo cristiano, cuando afrontamos decisiones importantes, la voluntad de Dios siempre es un tema a considerar. La pregunta es, ¿cómo conocemos cuál es la voluntad de Dios? No soy el único que se hace esta pregunta. Muchos jóvenes de distintas partes me bombardean en persona y por medio de correos electrónicos con sus interrogantes acerca de cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Todo el mundo quiere saber la misma cosa. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Desafortunadamente, muchas personas buscan la respuesta a esta pregunta con expectativas no realistas. Así que en lugar de ayudarles a tomar decisiones sabias, esta conducta los lleva a tomar decisiones realmente equivocadas. No quiero que tomes malas decisiones o que te frustres en el proceso de entender qué es lo que Dios espera de ti. Así que déjame darte algunas verdades bíblicas básicas acerca de la voluntad de Dios. Las Escrituras nos enseñan que en lo que a Dios respecta hay dos tipos de cuestiones que tenemos que considerar: su soberana voluntad y sus estándares morales. Una de ellas tiene muy poco que ver con las decisiones que tomamos, mientras que la otra tiene o debería tener un impacto increíble en las decisiones que vayamos a tomar. La primera cuestión es la que llamaremos la soberana voluntad de Dios, y esta incluye sus planes y propósitos para el universo. Vemos la evidencia de la soberana voluntad de Dios en los pasajes como Efesios 1:11, que dice: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Sin embargo, Deuteronomio 29:29 nos deja bastante claro que la soberana voluntad de Dios está oculta de nosotros. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esa ley. Han habido algunas pocas excepciones, desde luego. Dios ha revelado ciertas partes de su soberana voluntad, a menudo en formas sobrenaturales a través de sus profetas, en algunos momentos precisos de la historia. Amós 3:7 dice: en verdad nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Pero esas revelaciones han tenido propósitos específicos en tiempos críticos. Están muy lejos de lo que llamaríamos la norma. En líneas generales, la mayoría de las personas no experimentan intervenciones milagrosas de este tipo en sus vidas. Los planes de Dios están más allá de la comprensión humana. Por lo tanto, la soberana voluntad de Dios es algo a lo que debemos someternos en lugar de algo que debemos tratar de entender. Romanos 11:33-34 dice: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor, o quién ha sido su consejero? Esto sugiere que un espíritu humilde es la mejor forma de acercarnos a la soberana voluntad de Dios. Algo que sí sabemos es que la soberana voluntad de Dios gobierna desde los aspectos más amplios hasta los más pequeños de la vida. Cuando Jonás, el profeta del Antiguo Testamento, desobedeció un mandato directo de Dios, el Señor usó los vientos y el mar, sin mencionar las plantas, gusanos, peces y demás, para trabajar en la vida de Jonás. Proverbios 16:33 toma el concepto de la soberana voluntad de Dios y lo lleva un paso más allá, al sugerirnos que incluso los juegos de azar están bajo el control de Dios. Las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. La Biblia nunca nos da instrucciones acerca de qué debemos entender, acerca de que debamos entender la soberana voluntad de Dios antes de tomar una decisión. La soberana voluntad de Dios sucede a pesar de las decisiones que tomemos y nunca interfiere con nuestra libertad de elección. Considera la crucifixión de Cristo. Claramente, la voluntad de Dios era que Cristo muriera en la cruz por nuestros pecados. Entonces podríamos preguntarnos,
¿Las personas que lo mataron tuvieron realmente libertad para decidir hacerlo o no hacerlo? Bueno, las escrituras nos ofrecen evidencia de que Dios usa la libertad que Él le ha dado a la gente para cumplir su divina voluntad. Por ejemplo, estaba en la naturaleza de Herodes y Pilato el desear crucificar a Jesucristo. Dios simplemente usó su naturaleza, su forma de pensar para llevar a cabo sus propósitos celestiales. Hechos 4, 27, 28, ya hemos ido por aquí, lo dice de la siguiente manera: en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Este pasaje sugiere que Herodes y Pilato libremente escogieron hacer lo que Dios había determinado que debían hacer. Si eso te suena como una contradicción, tal vez el siguiente ejemplo te aclare un poco las cosas. En la película Superman 2, el hombre de acero se enfrenta contra el general Zod y sus dos secuaces. Sucede así: después de que los tres villanos, que eran del planeta natal de Superman, Krypton, escapan de su prisión en la zona fantasma, ellos se dirigen hacia la Tierra. Una vez aquí, ellos descubren que tienen sus poderes iguales a los de Superman, pero siendo villanos, ellos usan sus poderes para el mal y con intenciones de gobernar la Tierra. Dándose cuenta de que él no podía pelear contra los tres, Superman prepara un plan. Primero, él los atrae de una forma muy sutil hacia Lex Luthor, su némesis en la Tierra, que está intentando unir fuerzas con el general Zod. En la fortaleza de la soledad, ahí, en el escondite secreto de Superman, él tiene un cristal que podría quitar los superpoderes a los malvados kryptonianos. Sin embargo, el problema es que este cristal también le quitará los poderes a Superman. Un momento después, Superman secretamente recluta a Lex Luthor para detener el malvado plan de los tres villanos. Le explica a Lex que necesita que lo ayude a engañar al general Zod y a sus secuaces para que entre en una cámara secreta antes de que él active el poder del cristal. Pero Luthor lo que hace, un minuto más tarde, es traicionar a Superman y revelarle a Zod el plan del héroe. Entonces Zod invierte la situación y obliga a Superman a entrar en la cámara y activar el cristal, y así ocurre. Sin embargo, cuando Superman sale de la cámara, él aún conserva sus poderes, mientras que el general Zod y sus compañeros han perdido los suyos. Superman derrota sin esfuerzo a los kryptonianos, que ya no tienen superpoderes, y Luthor finalmente se da cuenta de lo que acaba de suceder. La cámara en realidad estaba diseñada para proteger a Superman de los efectos del cristal. Superman sabía que Luthor lo iba a traicionar y diseñó su plan teniendo en cuenta esto. Él no tenía control sobre el Lex Luthor, pero sabía que la naturaleza del villano podía servirle para su plan. No es una analogía perfecta la forma en que Dios trabaja con gente imperfecta, pero puede darnos luz en cuanto a cómo funciona su soberana voluntad. Vamos acá. La soberana voluntad de Dios, miren, es un secreto. Dios la ha revelado gradualmente y en porciones, perdón. No podemos impedir que se cumpla por medio de nuestras decisiones. No se nos dice que la busquemos, más bien se nos dice que la conozcamos, que la aceptemos y que aceptemos la autoridad de Dios sobre todas las cosas. Los estándares morales de Dios. A diferencia de la soberana voluntad de Dios, sus estándares morales nos han sido completamente revelados a través de la creación y de su palabra. Una de las primeras evidencias que nos permiten conocer los estándares morales de Dios la encontramos en las instrucciones que le dio a Adán en el jardín del Edén. Génesis 2, 15 y 17 podemos leerlo en casa, en cualquier momento. Básicamente, Adán tenía libertad para comer de cualquier árbol, pero los estándares morales de Dios le prohibieron a Adán comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán no tenía que preguntarle a Dios: ¿puedo comer de este otro árbol? ¿Puedo comer de aquel? Dios le dio a Adán la libertad de escoger, pero con una excepción. A diferencia de la soberana voluntad de Dios, sus estándares morales pueden pasarse por alto. Al explicarle a Adán las consecuencias de desobedecer su voz, lo que Dios mismo estaba haciendo era darle a entender a Adán que es posible para la gente violar sus estándares morales. Tenemos la libertad de escoger a favor o en contra de los mismos. A medida que la historia humana siguió avanzando, Dios reveló más y más de sus estándares morales. Por ejemplo, un poco más tarde en el Antiguo Testamento, la nación de Israel recibió los 10 mandamientos. Cada uno de ellos es un estándar moral de Dios, y no solo a través de las enseñanzas y del ejemplo de Jesús, pero también a través de los escritos del apóstol Pablo y de otros. El Nuevo Testamento nos revela un poco más aún, pero en el principio Adán y Eva tenían solamente un estándar, y ellos decidieron violarlo. Los estándares morales de Dios no son un secreto, han sido revelados a través de la creación y de las escrituras. Podemos pasarlos por alto o ir en contra de ellos. Se nos ha enseñado que debemos buscar cumplir con los estándares morales de Dios en nuestras vidas.
Bien, he terminado de leer el capítulo número 3 de este libro, Decisiones Inteligentes, por Mark Matlock, de un libro de la editorial Vida, y bueno, también diseñado a través de especialidades juveniles. Pueden revisar esa página, especialidadesjuveniles.com. No pertenezco a esta entidad, pero me siento parte porque he comprado el libro y bueno, otros más. Así que bueno, si están interesados en seguir leyendo conmigo este libro, escríbanme en el muro del Facebook, en el Twitter o en el muro del canal que yo tengo en YouTube. Si quieren seguir leyendo conmigo, a ver qué nos enseña este libro sobre decisiones inteligentes. Bueno, si aprendiste algo, también quiero que me escribas y bueno, que me des sugerencias o algo más. Y si es que realmente también quieres continuar con este libro conmigo, y yo con gusto lo haré en mis tiempos que separe. Quiero bendecirlos a todos ustedes. Soy José Andrés Zavala y creo que es tiempo de cambio, tiempo para bendecir a muchos, y pues haciéndolo o usando estos medios de video y de redes sociales. Que Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente ocasión. No te olvides de escribirme en el Facebook o en el Twitter. Nos vemos, chao.